Plan de lectura día 3, mes décimo. Hoy comenzamos el libro de Jeremías, cuyo nombre significa Jehová establece o Jehová señala. Era un profeta que venía de una familia sacerdotal y comienza su ministerio por ahí por el año 627 a.C. y es un ministerio que duraría 40 años. Eso implica que cubrió reinados de varios reyes y también parte de la cautividad en Babilonia. Ahora debemos tener en cuenta que no sigue un relato cronológico, no sigue un orden cronológico los pasajes de este libro, por tanto debemos tener ese cuidado a la hora de leerlo para no confundir los reyes. Y tiene como tema esta, este libro el juicio contra Judá por quebrantar el pacto, pero también la restauración que el Señor promete. Entonces exhorta al arrepentimiento y también llama a confiar en el Señor como única esperanza para salvación. Este es el más largo de los libros proféticos, tiene tanto poesía como prosa, tiene sermones, tiene visiones, tiene pasajes biográficos, eh, y bueno, nos caracteriza un ministerio bastante difícil por parte de Jeremías, ya que él está destinado a predicar a un pueblo que no va a escuchar. Y por eso también, al estar solo en todo esto, entre comillas, no tener éxito en su predicación, explica por qué se le llama el profeta llorón, también por su libro de Lamentaciones probablemente, pero vemos que también él se debe enfrentar a diversos falsos profetas que están anunciando que va a haber paz, cuando en realidad el Señor ha decretado juicio, y él estaba comprometido con la obra del Señor porque perseveró, incluso cuando significaba que nadie más lo iba a escuchar. Y vemos entonces que Jeremías sigue la característica de la era profética, en donde se da este contraste de juicio y restauración, y hay un llamado constante al arrepentimiento. Se presenta entonces Jeremías en el capítulo 1 y nos muestra que fue llamado desde la juventud, desde muy joven. Él le responde al Señor ante el llamado que le hace, que él es niño, y el Señor le aclara que fue llamado y apartado desde el vientre de su madre. Si bien es cierto, acá está hablando del profeta de manera especial, tal como después el apóstol Pablo confesaría esto, que escribiría esto, que fue llamado desde el vientre de su madre. También nosotros, todo cristiano, debe reconocer finalmente que el Señor lo ha apartado desde el vientre de su madre y lo ha conocido desde allí, más allá que hubo un momento específico donde el Señor nos llamó y nos rescató. Y vemos entonces que el Señor pone sus palabras en la boca de Jeremías, cosa que también es característica de los profetas que hablan en nombre del Señor, y ya desde el comienzo queda claro que su ministerio va a ser anunciando el juicio de Dios hacia aquellos que lo han dejado, que lo han abandonado, que han dejado su palabra. Y ya en el capítulo 2, digo, empieza a declarar más profundamente la apostasía y el juicio del Señor contra Israel. Y vemos entonces que el Señor, a pesar de que Él los rescató por pura gracia de Egipto, los sacó de allí, los condujo y los guardó durante el camino, les dio la tierra de Canaán. El Señor los guardó en todo momento y les proveyó, los sostuvo. A pesar de todo esto, este pueblo lo abandona. Sus pastores, incluso sus sacerdotes que debían llevarlos al Señor, los llevaron todo lo contrario a la apostasía. Y acá se da un fenómeno tremendo, que es que Israel como nación, siendo la única que tenía el Dios verdadero, cambia ese Dios verdadero por dioses falsos. Y es algo que incluso en las naciones paganas no se ve, que ellas dejaran sus dioses, incluso siendo falsos, para adorar a otros dioses. Por eso el Señor llama incluso a toda la creación a horrorizarse ante esto tan terrible. Y acá, en este capítulo 2, hay varios pasajes que son célebres en este libro, como el del versículo 13, donde dice que dejaron al Señor. Dos males ha hecho el pueblo de Judá, que dejó al Señor, por una parte,
que ya es un gran pecado, pero además cavaron para sí cisternas rotas, es decir, intentaron buscar el agua de vida en otro lugar, pero por supuesto no iban a tener éxito, eran cisternas rotas. Y ellos debían darse cuenta entonces de lo terrible que es dejar al Señor, las terribles consecuencias, la ruina que viene de dejar al Señor. El otro versículo importantísimo es que aunque te laves con lejía, dice el versículo 22, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay medios humanos, no hay medios terrenales y naturales que pudieran limpiar el pecado de este pueblo, ni ningún otro pecado. La única forma de que el pecado sea limpio es la expiación, y la expiación especialmente de Cristo, que Cristo haría por su sacrificio hecho una vez para siempre, ya que la sangre de los animales tampoco podía limpiar el pecado, como aclara después Hebreos capítulo 9. Por tanto, esto ya nos muestra la necesidad de la obra de Cristo. Y nos habla también entonces de cómo se va a avergonzar la casa de Israel, sus príncipes, sus líderes, cuando se den cuenta de la insensatez de su idolatría, que los llevó incluso a matar a los profetas que les envió el Señor, como dice el versículo 30. Por tanto, este pueblo había caído en diversos pecados y debía arrepentirse con urgencia, porque el juicio del Señor venía. Y ese mensaje queda claro desde el comienzo. El Salmo 75 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Luego en Proverbios 21, Proverbios 24, 21 y 22, tenemos, desde el 17 al 20, Proverbios 24, del 17 al 20, tenemos que incluso cuando nuestro enemigo caiga no debemos alegrarnos, porque no debemos tener una reacción orgullosa ni una forma orgullosa de ver la realidad. Incluso cuando nuestro enemigo caiga, debemos saber que Él ha caído delante del Señor y que nosotros no somos mejores. Y nosotros merecemos la condenación por nuestro pecado. Por tanto, incluso si nuestro enemigo cae y nosotros nos alegramos, el Señor puede mirar esto con desagrado y eh, apartar sobre él su enojo. También nos llama a no entrometernos con los malignos, con los impíos, ni tener envidia de ellos, sabiendo que los impíos están camino a la ruina, una ruina que les espera con seguridad. Por tanto, nuevamente este libro, ya nos ha llamado varias veces a esto, pero nuevamente nos llama a no tener envidia de los impíos. Y cuidado con eso, porque es una tentación de nuestros corazones ver la realidad de esta manera, pero sepamos que a ellos les espera ruina, mientras que a los que esperan en el Señor les espera la gloria y la salvación. Por último, en Filipenses 4, el último capítulo de este libro, el apóstol concluye llamando a estar firmes en el Señor, haciendo algunas también alusiones personales. Habían dos hermanas que habían sido colaboradoras de él, combatieron con él en el Evangelio, que eran Evodia y Síntique, y que ahora estaban con un conflicto entre ellas. Por eso pide incluso ayuda a un hermano que se llama Clemente y a otro que no sabemos su nombre, pero es el que recibió esta carta originalmente, y pide ayuda a ellos para que entonces ayuden a reconciliarse a estas hermanas. Vemos que hay un punto en que los conflictos personales llegan a ser un tema de la iglesia cuando no se resuelven, no hay arrepentimiento y no hay reconciliación. Tengamos cuidado con esto y seamos de un mismo sentir entonces. También nos llama a alegrarnos en el Señor. Esto es significativo porque el apóstol está escribiendo mientras tiene cadenas en sus muñecas, en sus tobillos. Es un preso, pero él está escribiendo a los que estaban libres, que se regocijen en el Señor siempre, y otra vez dice regocijaos, es decir, repite el mensaje para que quede muy claro que esa debe ser la actitud de ellos, que su gentileza además sea conocida de todos los hombres, sabiendo que el Señor viene, y les llama a no estar afanosos. Este es un versículo también que debemos considerar de muy cerca, no estar afanosos, no estar preocupados, no estar angustiados por nada, sino llevar todo al Señor en oración, con acción de gracias. Y acá hay una promesa, que la paz de Dios
va a sobrepasar entonces, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y ese guardar es un término militar de quienes hacen guardia. Por tanto, el Señor ha prometido esta paz para quienes llevan sus cargas ante Él, para quienes llevan sus afanes delante de su presencia. Además, nos llama a pensar en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que encarna virtud, lo que es digno de alabanza. Fijémonos que todo parte en el pensamiento. La Biblia no se preocupa solo de nuestras conductas, nuestras acciones, sino de lo que pensamos. Y todo lo que pensamos acá, lo que nos está diciendo en otras palabras, es a pensar en el Señor, en su palabra, en Cristo. Eso es lo que debe llenar nuestros pensamientos, eso es lo que debe llenar nuestra mente, y eso también implica el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Por tanto, también debemos rogar al Señor que nuestros pensamientos sean guardados por Él. Y también vemos por último que el apóstol había aprendido a contentarse. Eso es importante porque entonces nos enseña que el contentamiento es algo que se puede y se debe entrenar en los creyentes. Y el contentamiento implica no una sonrisa falsa o un pensar positivo como lo hace el mundo, así como ante cualquier situación tener una sonrisa falsa, sino que es saber vivir en cualquier situación están encontrando la plenitud en el Señor. Aun cuando tengamos que llorar, aun cuando tengamos que sufrir, ya sea dolores o hambre o escasez o dificultades, el Señor nos llama a encontrar nuestro contentamiento en Él, y ahí viene la frase entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se refiere a cualquier cosa que yo quiera hacer, no se refiere a que el Señor va a ser mi copiloto, como dice también esa conocida frase, a donde yo quiera ir, Él va a estar conmigo, a lo que yo quiera hacer, Él me va a ayudar como un genio en la botella, sino que el Señor promete fortalecernos en cualquier situación, ya sea abundancia o escasez, ya sea hambre o saciedad. Él promete estar con nosotros confortando nuestro espíritu. Y también vemos la necesidad de preocuparnos por nuestros hermanos, por, en este caso también quienes están sirviendo al Señor, suplir las necesidades que puedan tener, y eso lo describe también el apóstol como un sacrificio acepto, agradable al Señor. Esto también es parte del carácter cristiano, el preocuparse por estas cosas. Así terminamos la carta a los Filipenses entonces, y nos da un gran ejemplo de cómo eh, debe ser una vida invertida completamente en el progreso, en el avance, en la defensa del Evangelio. El Señor les bendiga.